maldición de los lobos. En los oscuros días de guerra que azotaban los reinos, una sombra ancestral se cernía sobre la humanidad. El eco de las espadas y el rugido de los dragones se entrelazaban con la sangre derramada en cada batalla, mientras el cielo se cubría de nubes ominosas y la luna, como testigo de antiguos horrores, se teñía de rojo. En medio de este caos, un joven caballero llamado Sir Alaric, heredero de una estirpe olvidada, se enfrentaba a un destino mucho más oscuro de lo que podría imaginar. Nacido en una noble familia, Alaric había sido entrenado para la guerra, forjado en la lucha y la lealtad a su rey. Sin embargo, lo que desconocía era que su linaje estaba marcado por una maldición que había perdurado por generaciones. Su sangre era la de los lobos, criaturas condenadas que, bajo la influencia de la luna llena, se transformaban en bestias salvajes y voraces. Durante años, había ignorado esta herencia, convencido de que la guerra y el honor eran los únicos destinos que lo aguardaban. Pero todo cambió en una oscura noche de luna roja. En medio de una emboscada enemiga, Alaric sintió algo despertar dentro de él. Una fuerza primitiva y poderosa, como un rugido en su interior, le otorgó habilidades que superaban los límites humanos. La furia de la bestia brotó sin control, desatando una violencia salvaje que sorprendió tanto a sus enemigos como a él mismo. Aterrorizado por lo que había hecho, buscó respuestas, solo para descubrir que la guerra no era el único enemigo que debía enfrentar. La maldición de los lobos se había desatado en su alma, y con ella, una amenaza mucho mayor que los ejércitos rivales. Los lobos malignos que habían estado esperando el momento adecuado para reclamar su lugar en el mundo. Linus Ich, destino de Alaric estaba sellado. La guerra no solo amenazaba a su reino, sino también a su humanidad. A medida que luchaba por controlar la bestia que llevaba dentro, los lobos de la oscuridad se alzaban, y con ellos, el terror y la desesperación. Entre las sombras de la guerra, las criaturas de la noche avanzaban, arrasando con todo a su paso. El joven caballero se encontraba en una encrucijada, atrapado entre su deber hacia el reino y la necesidad de abrazar su herencia para sobrevivir. Pero la maldición de los lobos no era el único mal que acechaba en las sombras. Algo mucho más antiguo y temible despertaba en las profundidades de las montañas. Los dragones, las criaturas más poderosas y temidas de todas, cuya furia se desataría sobre el mundo. En su lucha contra la oscuridad, Alaric descubriría que la verdadera batalla no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en su alma. La guerra, los lobos y los dragones convergerían en una lucha épica que decidiría el destino de los reinos y de todos aquellos que osaran desafiar la maldición de los lobos. Romini, el presagio de la luna. Sangrienta. La guerra había dejado al reino al borde de la desesperación. Los campos, antes fértiles y verdes, ahora yacían desolados, cubiertos por las cicatrices de las batallas interminables. En las tierras fronterizas, las aldeas se veían asoladas por los ataques de los ejércitos rivales, pero algo aún más oscuro se cernía sobre ellos, una amenaza que no tenía rostro ni nombre: los lobos. Esa noche, el cielo se vestía de rojo, teñido por la luz de una luna llena que parecía brillar con una fuerza maligna, como si el propio cielo estuviera presagiando lo que estaba por suceder. En las aldeas cercanas a la frontera, los aldeanos susurraban entre sí historias antiguas sobre la luna sangrienta, una señal de que las criaturas del bosque se despertarían de su largo letargo. Historias de lobos que caminaban como hombres, de bestias salvajes que cazaban en la oscuridad, sedientas de sangre. Los gritos y rugidos de las bestias llegaron a los oídos de los soldados del reino. Aquella misma noche, el rey convocó a sus caballeros más valientes para investigar los extraños sucesos que ocurrían en las fronteras. Sir Alaric, uno de los caballeros más jóvenes y prometedores del reino, recibió la orden de partir hacia el norte al amanecer, junto con un grupo de sus compañeros. Ninguno de ellos sabía realmente a qué se enfrentaban, pero todos compartían el mismo sentimiento. Una inquietante sensación de que algo mucho más oscuro que los ejércitos enemigos se acercaba. El viento frío soplaba con fuerza mientras Alaric y su escuadrón atravesaban el bosque. Las sombras parecían alargarse bajo la luz de la luna roja, creando figuras grotescas entre los árboles.
Los caballeros marchaban en silencio, manteniendo el foco en su misión, aunque cada uno de ellos sentía el peso de la tensión en el aire. El silencio del bosque era casi palpable, interrumpido solo por el crujir de las hojas secas bajo los cascos de los caballos. De repente, un aullido rompió la quietud de la noche. Era profundo, resonante, un sonido que helaba la sangre. Los hombres se detuvieron, mirando a su alrededor, pero no lograban ver nada en la oscuridad. Un segundo aullido, aún más cercano, les hizo poner las manos sobre las empuñaduras de sus espadas. Algo estaba acechando en las sombras, algo más allá de lo que conocían. Alaric montó su caballo con rapidez y ordenó a sus hombres avanzar. Pero a medida que se adentraban más en el bosque, el aire se volvía más denso, como si algo sobrenatural lo estuviera impregnando. El siguiente aullido no fue de un lobo, sino de algo mucho más monstruoso. El sonido se mezclaba con el retumbar de un trueno lejano, un presagio siniestro. Llegaron a una pequeña aldea a las afueras del bosque. Lo que encontraron allí les heló el corazón. Las casas estaban destruidas, quemadas hasta los cimientos. No había señales de vida, solo restos de lo que alguna vez fue una comunidad próspera. Y en medio de la desolación, huellas extrañas, enormes, como si algo de una fuerza inhumana hubiera caminado sobre la tierra. No eran huellas de animales comunes, sino algo mucho más grande y aterrador. De repente, una figura emergió de las sombras. Al principio, parecía un hombre, pero sus ojos brillaban con una luz amarilla sobrenatural. Su rostro estaba marcado por cicatrices y su cuerpo estaba cubierto por una piel grisácea, como la de un lobo. Un susurro, como un viento gélido, cruzó el aire. «Ellos están viniendo», dijo la figura con voz grave, antes de desaparecer en las sombras. Los caballeros se quedaron en silencio, sin saber si habían presenciado un fantasma o algo mucho peor. El miedo comenzó a instalarse en sus corazones. ¿Qué era ese ser? ¿Qué estaba sucediendo en el reino? La guerra con los humanos era apenas un preludio de la oscuridad que se desataba en el mundo. Algo mucho más antiguo y malévolo despertaba, y Alaric sabía que, de alguna manera, su destino estaba ligado a todo aquello. El joven caballero observó la luna roja una vez más, con un sentimiento de inquietud recorriéndole el cuerpo. Sabía que esta no era una simple guerra. Algo mucho más grande estaba por llegar. La revelación del caballero. La aldea destruida permaneció en silencio, como un cadáver que no podía descansar. El olor a humo y muerte impregnaba el aire, y las sombras de los árboles parecían alargarse más allá de lo natural, como si las mismas fuerzas oscuras estuvieran observando desde lejos. Alaric, montado sobre su caballo, observaba con atención el desastre que tenía ante sus ojos. No había señales claras de los atacantes, pero algo en el ambiente le decía que la verdadera amenaza no era de este mundo. «Reagrupémonos», ordenó Alaric, su voz firme, aunque sabía que su corazón latía con un ritmo acelerado. Los demás caballeros, hombres de honor y lealtad, se alinearon rápidamente a su alrededor, conscientes de la gravedad de la situación. Aquel extraño ser que habían visto desvanecerse en las sombras solo aumentaba su incertidumbre. ¿Era un enemigo? ¿Un aliado? ¿O algo más oscuro? «Sir Alaric, no es seguro aquí», dijo Sir Edric, uno de los caballeros más veteranos del grupo, con una expresión de preocupación. «Debemos volver al castillo. Estos campos no son lo que parecen. Y los aullidos, lo que sea que los haya emitido, no es humano». Alaric lo miró, sus ojos brillando con determinación. «No podemos abandonar esta misión. El rey confió en nosotros para investigar. Si volvemos sin respuestas, ¿qué diremos? No podemos temer a la oscuridad, Edric. Si es necesario, enfrentaremos lo que sea». Pero las palabras de Alaric no eran solo un intento de calmar a sus hombres. En su interior sentía algo más, una sensación extraña, como si algo dentro de él se hubiera despertado con los aullidos de los lobos. Una fuerza desconocida, poderosa, que lo llamaba hacia lo profundo del bosque. No comprendía bien qué sucedía, pero una certeza le decía que este era su destino, que la lucha por su reino también era una lucha por algo más personal. Alaric avanzó hacia el centro de la aldea, observando detenidamente las huellas en el suelo, enormes y desfiguradas.
No eran huellas de lobo, sino algo más grande. Algo que se arrastraba, algo que caminaba sobre dos patas, pero con la fuerza de una bestia. Sus compañeros se mantenían a una distancia prudente, mientras él inspeccionaba con más detalle. «¿Qué piensas, Sir Alaric?», preguntó Sir Jared, otro caballero, con la voz tensa. «¿De verdad crees que hay algo más detrás de todo esto?». Antes de que Alaric pudiera responder, un escalofrío recorrió su espina dorsal. En el borde de su visión, algo se movió rápidamente entre los árboles, algo oscuro, veloz, tan sigiloso como una sombra. Alaric giró bruscamente hacia esa dirección. «Allí», gritó. «Seguidme». Sin pensarlo, emprendió la marcha hacia el lugar donde había visto el movimiento. Los caballeros lo siguieron de cerca, aunque el miedo comenzaba a hacer mella en sus corazones. Nadie quería ser el primero en enfrentar lo que acechaba en la oscuridad. Nadie quería ser el primero en desafiar lo desconocido. A medida que se adentraban más en el bosque, los árboles parecían cerrarse sobre ellos, y el aire se volvía más denso, pesado. Alaric sentía su corazón latir con fuerza, como si algo intentara salir de su pecho, pero no se detuvo. Sabía que debía seguir adelante, que las respuestas estaban más allá. Finalmente, llegaron a un claro. En el centro, sobre un altar de piedra cubierto de musgo, descansaba una antigua espada de hierro negro. La hoja estaba cubierta de símbolos extraños, algunos de los cuales parecían moverse como si tuvieran vida propia. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas crujieran. Pero la espada permanecía inmóvil, casi desafiante. Alaric dio un paso hacia adelante, cauteloso, sin apartar la mirada de la espada. Algo en ella lo llamaba, como si fuera parte de él, como si estuviera destinada a ser empuñada por sus manos. Sin saber por qué, extendió la mano y tocó la empuñadura. Un dolor agudo le recorrió el cuerpo, como si su propia alma fuera desgarrada. Un rugido resonó en su mente, y vio una visión fugaz, una gran luna roja en el cielo, rodeada de sombras, y criaturas que caminaban sobre dos patas, con ojos brillantes como brasas. La visión desapareció tan rápido como llegó, pero Alaric quedó paralizado, respirando con dificultad. Un susurro, como un eco lejano, invadió su mente. «Eres uno de ellos, uno de los nuestros. La sangre de los lobos corre en tus venas». Alaric cayó de rodillas, sudando, su cuerpo temblando de miedo y confusión. La espada en el altar brillaba con una luz espectral, y él comprendió que no era solo un caballero. Su linaje, su destino, estaba vinculado a algo mucho más oscuro, algo que lo perseguiría hasta el final. «Sir Alaric», susurró Edric preocupado, acercándose lentamente. «¿Qué sucedió? ¿Estás bien?». Alaric se levantó lentamente, con los ojos vacíos, pero llenos de una nueva determinación. «No estoy seguro de lo que soy», dijo con voz grave, «pero algo ha despertado dentro de mí, y ahora no puedo dar marcha atrás». Un aullido lejano cortó el aire, tan fuerte y desgarrador como el primer sonido que habían escuchado esa noche. Esta vez no era un lamento de lobo, era algo mucho más antiguo, más siniestro, y era solo el comienzo de lo que estaba por venir, el conclave de los lobos. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas por el suelo del bosque. Alaric permaneció en silencio, con la espada de hierro negro en las manos, mirando el claro donde se había desvelado su destino. La visión había sido breve, pero lo suficiente para sembrar en su corazón una semilla de miedo que crecía rápidamente. La revelación de que su linaje estaba marcado por una maldición ancestral lo atormentaba, y más aún, el susurro de los lobos en su mente. No podía ignorarlo. Algo estaba cambiando en él, y no solo en su alma. Los caballeros lo miraban, confundidos, temerosos. Nadie se atrevía a hablar, aunque todos sentían la misma inquietud en el aire. Sir Edric, el más experimentado de los caballeros, fue el primero en romper el silencio. «Sir Alaric, ¿qué has visto? ¿Qué ha sucedido?». Alaric levantó la cabeza lentamente, sus ojos reflejando una sombra extraña, como si algo en su interior hubiera despertado por completo. «He tocado algo que no comprendo. Una espada antigua, cubierta de símbolos que me llaman.
He visto cosas, visiones de lobos, de sangre, de una luna roja que nunca se apaga. Y una voz diciéndome que soy uno de ellos. Uno de ellos, murmuró Jared, sorprendido y alarmado. ¿Qué quieres decir con eso? Soy uno de los lobos, dijo Alaric, su voz grave y llena de desesperación. No solo un caballero. Mi linaje está marcado por la maldición. Soy un hijo de los lobos. Un profundo silencio siguió a sus palabras. Ninguno de los caballeros sabía cómo reaccionar. El miedo se cernía sobre ellos, porque si lo que Alaric decía era cierto, todo lo que conocían sobre él había cambiado. La maldición de los lobos no era solo una historia de viejas leyendas. Ahora se había convertido en una realidad tangible. Ser Edric, viendo la angustia de su joven compañero, colocó una mano en su hombro. Debemos regresar al castillo, Alaric. El rey necesita saber lo que hemos encontrado. Este poder no es algo que puedas manejar solo. Alaric miró la espada, una vez más, su mente aún luchando con lo que había aprendido. No puedo regresar al castillo aún. Hay algo más aquí. Algo que debo entender. No puedo ignorarlo. Antes de que Edric pudiera replicar, un extraño sonido interrumpió la conversación. Un susurro, bajo pero claramente audible, llegó de lo más profundo del bosque. Aullidos, sí, pero no solo de lobos. Eran gritos guturales, una mezcla de rabia y hambre, provenientes de lo más oscuro de la naturaleza. Los caballeros, tensos, se prepararon para lo peor. ¿Qué es eso?, preguntó Jared, su voz llena de temor. Alaric no respondió. Su mente ya había comprendido lo que estaba sucediendo. Esos aullidos no pertenecían a lobos comunes. Eran señales de algo mucho más peligroso, algo que había estado esperando en las sombras durante siglos. Nos están buscando, dijo Alaric, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Debemos irnos, ahora. Rápidamente comenzaron a regresar al camino, pero a medida que se adentraban más en el bosque, el ambiente se volvía cada vez más extraño. El aire se espesaba, y las sombras parecían moverse por sí mismas. Algo los estaba siguiendo, algo que no se podía ver, pero cuya presencia se sentía cada vez más cercana. De repente, un fuerte crujido resonó entre los árboles, y Alaric, instintivamente, desenfundó su espada. Los caballeros lo imitaron, alineándose a su alrededor. El sonido de ramas quebrándose se acercaba rápidamente, y los aullidos se hicieron más intensos, como si toda la oscuridad del bosque se hubiera reunido en un solo lugar. Entonces, una figura apareció ante ellos, alta, imponente, con los ojos brillando con un resplandor amarillo y las garras afiladas como cuchillas. Era un lobo, pero no uno cualquiera. Era una criatura gigantesca, con la apariencia de un hombre, lobo, aunque mucho más primitiva y monstruosa. Su cuerpo estaba cubierto de pelaje negro, y su boca, llena de colmillos afilados, soltaba un gruñido profundo y resonante. «Fenris», susurró Alaric, su voz temblando. El ser ante ellos era un antiguo líder de los lobos, uno de los más poderosos. Fenris, el líder de la manada, el mismo que se decía había desafiado a los dioses y llevado la maldición a su propia estirpe. «¿Quién eres tú, hijo de la luna roja?», dijo Fenris, su voz grave y llena de malevolencia. «Te he estado esperando. Eres uno de los nuestros, pero aún no lo sabes. Aún no comprendes el poder que llevas dentro». Alaric, aún con la espada en mano, dio un paso atrás. «¿Qué quieres de mí?». «Lo que todos los lobos desean», respondió Fenris, sus ojos brillando con un hambre insaciable. «La supremacía, el reinado de la oscuridad. Tú, como el último de la sangre pura, serás el nuestro. Ven con nosotros, y juntos tomaremos lo que nos pertenece». Alaric se sintió atrapado. Sabía que Fenris representaba todo lo que él temía: la destrucción, la locura y el abrazo de la bestia interior que tanto había intentado controlar. La oferta de poder era tentadora, pero Alaric no podía permitir que su humanidad fuera consumida. No podía unirse a ellos. «No soy como tú», dijo Alaric con determinación, aunque su corazón latía con fuerza. «No seré tu peón». Fenris mostró una sonrisa cruel. «Entonces serás mi enemigo». Con un rugido de furia,
Fenris dio un paso adelante y en un parpadeo, su cuerpo se transformó completamente en una bestia enorme, un monstruo lleno de fauces y garras. Los caballeros se prepararon para la batalla, sabiendo que lo que se desataba ante ellos no era solo una criatura salvaje, sino el principio de una guerra mucho mayor. Alaric, con la espada en mano y el peso de su linaje sobre sus hombros, se preparó para enfrentarse a lo que estaba por venir. La lucha por su humanidad había comenzado. Omini. La batalla interior y exterior. La sombra de Fenris se cernió sobre los caballeros, su transformación completa en una bestia que parecía desafiar la misma naturaleza. Alaric levantó su espada, sintiendo el peso de la maldición de su linaje, apoderándose de su cuerpo. Los otros caballeros se agruparon alrededor de él, pero sabían que no podrían derrotar a tal criatura por la fuerza. Fenris era más que un lobo. Era una manifestación de lo que Alaric temía convertirse. «No me sigas, no hoy», gritó Alaric a sus compañeros, sintiendo el fuego de la lucha crecer dentro de él. «Salid de aquí, esto es mío». Los caballeros dudaron, pero la determinación en los ojos de Alaric los convenció. Uno a uno se retiraron, dejando a Alaric frente a la criatura. Fenris lanzó un rugido ensordecedor, sus colmillos brillando a la luz de la luna roja. Alaric, temblando por dentro, dio un paso adelante, desenvainando su espada con fuerza renovada. Sabía que no podía permitir que Fenris ganara. La batalla no solo era física, era una lucha por su humanidad, por su alma. Con un grito de guerra, Alaric se lanzó hacia Fenris, la espada brillando con intensidad. La lucha fue brutal, pero Alaric resistió. Sabía que, al derrotar a Fenris, también debía vencer a la bestia dentro de él. El eclipse de la redención, el día del eclipse lunar, llegó con un aire de desesperación. Alaric, agotado pero decidido, se enfrentó al líder de los lobos en 1900. Un duelo final. La luna roja iluminaba el cielo, y la batalla alcanzó su clímax. Fenris, en su forma bestial, rugió con furia, pero Alaric, con el corazón lleno de sacrificio, encontró la fuerza para clavar su espada en el corazón de la bestia. Con la caída de Fenris, la manada de lobos se desvaneció en las sombras. El reino quedó libre de la amenaza, pero Alaric sabía que la maldición no desaparecía por completo. Había logrado controlar la bestia, al menos por ahora, pero su lucha interior nunca terminaría. Sin embargo, en ese momento, comprendió que la verdadera batalla era por su alma. El eclipse pasó, y con él, Alaric miró al horizonte, sabiendo que el camino por delante estaría lleno de sombras, pero también de esperanza. Los ecos de la sangre del sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sombrío, como si el mismo horizonte estuviera marcado por la huella de la luna roja. Alaric observaba la caída de Fenris, su cuerpo aún tenso por el combate. Tnine, espada, aún impregnada con la oscuridad de la batalla, brillaba débilmente en sus manos. A pesar de su victoria, algo en su interior seguía agitado, como si la bestia no hubiera sido derrotada por completo. «Has hecho bien, pero aún no has terminado», murmuró una voz a sus espaldas. Alaric giró rápidamente, levantando su espada, pero solo encontró a un anciano, encapuchado, con ojos sabios que lo miraban con pesar. «¿Quién eres?», exigió Alaric, su voz rasposa, el eco de la batalla aún vibrando en su pecho. «Soy un portador de la verdad», respondió el anciano. «Y tú, Alaric, eres más que un caballero. La sangre de los lobos corre en tus venas, y aunque Fenris ha caído, la maldición aún te sigue. El poder que has desatado no será contenido por mucho tiempo. Algo más viene, algo que no puedes detener solo con tu espada». Alaric frunció el ceño, su mente procesando las palabras. «¿Qué más debo hacer? ¿Cómo puedo terminar con esta maldición?». El anciano asintió lentamente. «Para destruir la oscuridad que llevas dentro, debes enfrentarla en su origen. Debes viajar a las montañas de la niebla, donde la primera manada de lobos fue creada. Solo allí, en el corazón de la maldición, podrás encontrar la respuesta». Sin más, el anciano desapareció, dejándolo con más preguntas que respuestas. La visión de Fenris aún resonaba en su mente, y Alaric sabía que su lucha no había terminado. La verdadera batalla comenzaba ahora, y debía viajar hacia lo desconocido, enfrentándose a lo que no comprendía.
El sendero de la niebla, el viaje hacia las montañas de la niebla, fue arduo y peligroso. Alaric, acompañado solo por un puñado de sus caballeros leales, atravesó bosques sombríos y tierras desoladas. A medida que se acercaban a la montaña, el clima cambiaba y el aire se volvía más denso, como si la propia tierra estuviera viva con los ecos de una antigua maldición. Alaric sentía el peso de cada paso. La visión del anciano no lo había dejado tranquilo. Sabía que en esas montañas se encontraba la clave para liberarse de la maldición, pero también temía lo que encontraría allí. En su interior, una batalla silenciosa se libraba. La bestia, dentro de él, se retorcía, recordándole que aún no la había controlado por completo. Cuando llegaron a las faldas de las montañas de la niebla, una densa niebla los envolvió, ocultando todo a su alrededor. La sensación de estar observados los acompañaba, y los caballeros más temerosos comenzaron a dudar. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Jared, su voz temblando mientras miraba la niebla que parecía tragarse todo. Alaric, sin mirar atrás, dio un paso adelante. La respuesta está aquí. Ya no hay marcha atrás. Al entrar en la niebla, la oscuridad pareció intensificarse, y los sonidos del mundo exterior se desvanecieron. Cada paso que daban los acercaba más a su destino, pero también los sumía en una creciente sensación de desesperación. Algo antiguo, algo muy antiguo, se despertaba en las profundidades de las montañas, y Alaric sabía que pronto tendría que enfrentarse a lo que había sido sellado durante siglos. En ese momento, entendió que su lucha no era solo contra la maldición de los lobos, sino contra un poder mucho mayor que amenazaba con devorar no solo su alma, sino el futuro de todo su reino, y tal vez ese poder ya estaba esperándolos en lo más profundo de la niebla. La maldición de los lobos. En los oscuros días de guerra que azotaban los reinos, una sombra ancestral se cernía sobre la humanidad. El eco de las espadas y el rugido de los dragones se entrelazaban con la sangre derramada en cada batalla, mientras el cielo se cubría de nubes ominosas y la luna, como testigo de antiguos horrores, se teñía de rojo. En medio de este caos, un joven caballero llamado Sir Alaric, heredero de una estirpe olvidada, se enfrentaba a un destino mucho más oscuro de lo que podría imaginar. Nacido en una noble familia, Alaric había sido entrenado para la guerra, forjado en la lucha y la lealtad a su rey. Sin embargo, lo que desconocía era que su linaje estaba marcado por una maldición que había perdurado por generaciones. Su sangre era la de los lobos, criaturas condenadas que, bajo la influencia de la luna llena, se transformaban en bestias salvajes y voraces. Durante años, había ignorado esta herencia, convencido de que la guerra y el honor eran los únicos destinos que lo aguardaban. Pero todo cambió en una oscura noche de luna roja. En medio de una emboscada enemiga, Alaric sintió algo despertar dentro de él. Una fuerza primitiva y poderosa, como un rugido en su interior, le otorgó habilidades que superaban los límites humanos. La furia de la bestia brotó sin control, desatando una violencia salvaje que sorprendió tanto a sus enemigos como a él mismo. Aterrorizado por lo que había hecho, buscó respuestas, solo para descubrir que la guerra no era el único enemigo que debía enfrentar. La maldición de los lobos se había desatado en su alma, y con ella, una amenaza mucho mayor que los ejércitos rivales. Los lobos malignos que habían estado esperando el momento adecuado para reclamar su lugar en el mundo. Linus Sitch, destino de Alaric, estaba sellado. La guerra no solo amenazaba a su reino, sino también a su humanidad. A medida que luchaba por controlar la bestia que llevaba dentro, los lobos de la oscuridad se alzaban, y con ellos, el terror y la desesperación. Entre las sombras de la guerra, las criaturas de la noche avanzaban, arrasando con todo a su paso. El joven caballero se encontraba en una encrucijada, atrapado entre su deber hacia el reino y la necesidad de abrazar su herencia para sobrevivir. Pero la maldición de los lobos no era el único mal que acechaba en las sombras. Algo mucho más antiguo y temible despertaba en las profundidades de las montañas. Los dragones, las criaturas más poderosas y temidas de todas, cuya furia se desataría sobre el mundo. En su lucha contra la oscuridad, Alaric descubriría que la verdadera batalla no solo se libraba en los campos de batalla, sino también en su alma.
La guerra, los lobos y los dragones convergerían en una lucha épica que decidiría el destino de los reinos y de todos aquellos que osaran desafiar la maldición de los lobos. Romini,